Bienvenidos a una nueva clase de educación artística. Hoy veremos lo más importante del neoclasicismo. Pero como en cada clase, primero haremos un breve repaso por el contexto histórico. En este caso, nuestro viaje comienza a finales del siglo XVIII en Europa. Veamos qué ocurría por aquel entonces. La Revolución Francesa fue el cambio político y social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad ya estaban presentes en la mentalidad de los franceses gracias a la Ilustración. Además, estas ideas ilustradas ya se habían extendido por Europa y por las nuevas colonias americanas. Esto sirvió de impulso para que un 4 de julio de 1776 Estados Unidos declarara la independencia. Mientras tanto, Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. La sociedad francesa estaba dividida en tres estados generales. El primer estado integrado por la nobleza, el segundo estado integrado por la iglesia y el tercer estado que era conformado por el 97% de la población, entre ellos la burguesía. El estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. El pueblo pasaba hambre mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. El tercer estado se autoproclamó Asamblea Nacional Constituyente y comenzó a redactar una constitución, o sea, una ley fundamental del Estado común para todos sus individuos. La burguesía quería limitar los privilegios del rey y de la aristocracia, pero estos se negaron. Esto desencadenó el asalto a la prisión de la Bastilla, el viejo símbolo de la tiranía real. Además, la Asamblea Constituyente comenzó a emitir leyes y mandamientos inspirados en las bondades de la Ilustración, entre ellas la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Frente a esto, los reyes se vieron derrotados y decidieron huir a las fronteras extranjeras para buscar refuerzos, pero fueron interceptados y los aprisionaron. Más tarde fueron declarados traidores y los decapitaron en la guillotina. Además, se abolió la monarquía y se proclamó la república. El poder pasó a manos de la Convención, integrada por la baja burguesía o partido jacobino, aliada con la gente más humilde, y sus nuevos líderes populares fueron Danton, Robespierre y Marat. Con ellos nace la etapa conocida como el Reinado del Terror, en la que los revolucionarios comenzaron a guillotinar a todo aquel considerado una amenaza contra la revolución. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron decapitadas, pero el pueblo seguía tan hambriento como cuando gobernaba la aristocracia. Aprovechando el descontento, la alta burguesía recuperó el gobierno mediante un golpe de Estado y creó un directorio militar que guillotinó a los líderes de la convención. Sin embargo, iba a entrar en escena un joven general, Napoleón Bonaparte, que dio un golpe de Estado y se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. Con apoyo del pueblo, restableció la economía de Francia, pero más tarde se iba a proclamar emperador. Para muchos historiadores, aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. La revolución industrial, iniciada en Gran Bretaña, supuso una enorme transformación económica y social que condujo a la instauración y el triunfo del capitalismo como sistema económico. Este fenómeno constituyó asimismo una de las principales causas de la crisis del antiguo régimen y del ascenso de la burguesía, manifestada aproximadamente hacia el último cuarto del siglo XVIII.
El principal factor técnico que propició el nacimiento de la primera revolución industrial fue el perfeccionamiento de la máquina de vapor y su aplicación al proceso productivo, tras las aportaciones del escocés James Watt. El primer sector al que se aplicó la máquina de vapor fue la industria textil, lo que acarrió también la primera gran transformación de la organización económica, hasta ahora basada en la estructura gremial y el taller artesanal de pequeñas dimensiones y telares manuales. Con los nuevos tiempos se impuso la gran fábrica, en la que funcionaban máquinas que se movían por sí solas. Otro factor imprescindible para el inicio de esta primera fase de la revolución industrial fue el descubrimiento de nuevas fuentes de energía. Hasta entonces, el ser humano se había servido de la atracción animal y de la fuerza de los elementos de la naturaleza, como el agua y el viento. A partir de ese momento se comenzó a emplear otro producto de la madre naturaleza, el carbón, que por su gran poder energético y calorífico sustituyó a la madera como combustible básico. Ello supuso la explotación a gran escala de los yacimientos mineros y en consecuencia la instalación de las industrias y el desarrollo de los sistemas de transporte, como el ferrocarril o el barco a vapor. Otros factores claves para entender el neoclasicismo fueron los grandes descubrimientos arqueológicos. Con el deseo de repetir y repercutir las huellas del pasado, se pusieron en marcha expediciones para conocer las obras antiguas en sus lugares de origen. Se descubren las ruinas de Pompeya y Herculano, dos ciudades sepultadas por las cenizas de la erupción del volcán Vesubio en el año 79. A raíz de esto se redescubren los estilos artísticos que predominaban en aquellas ciudades perdidas, por lo que se despierta un interés por el arte clásico. También hay que valorar el papel que desempeñó Roma como lugar de cita para viajeros y artistas de toda Europa e incluso de América. En la ciudad se visitaban las ruinas, se intercambiaban ideas y cada uno iba adquiriendo un bagaje cultural que llevaría de vuelta a su tierra de origen. Esto dio lugar en el campo de las humanidades al nacimiento científico de la arqueología y la historia del arte, destacándose los trabajos y aportes de Giovanni Piranesi y Johann Winckelmann. Los nuevos descubrimientos e investigaciones del arte de la antigüedad, sumado al pensamiento ilustrado y la difusión de las ideas revolucionarias, van a gestar un nuevo estilo artístico. El neoclasicismo o nuevo clasicismo fue un movimiento cultural que se impuso entre mediados del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX, merced a varios factores ideológicos como la influencia de las ideas ilustradas y el triunfo de la razón, estéticos como la reacción frente al recargamiento decorativo del arte rococó y de índole social como el impacto que produjeron las excavaciones arqueológicas de las antiguas ciudades romanas de Pompeya y Herculano. El neoclasicismo fue un arte basado en el equilibrio, la proporción y la serenidad. Representa en la historia del arte el segundo redescubrimiento de la antigüedad clásica después del Renacimiento. Pero en el neoclasicismo se van a buscar reproducciones más fieles del modelo clásico que en el periodo renacentista. Se trata de un estilo en todo el sentido del término, puesto que comprende arquitectura, escultura, pintura, artes decorativas, literatura, música y teoría del arte. Desde lo estético vamos a ver que se opone a la recarga ornamental, las formas curvas y abiertas, el estilo pictórico y los temas frívolos del rococó. Por su parte, el neoclasicismo propone más discreción a través de sus formas geométricas puras, con poca decoración, un estilo lineal en su pintura en donde va a predominar la línea de contorno y el dibujo, y sobre todo los temas representados que se relacionan a temas históricos, sociales, políticos y mitológicos. Pero algo característico del neoclasicismo es que detrás de estos temas siempre nos vamos a encontrar con un trasfondo propagandístico. Gran parte del arte neoclásico es propagandista del ideario de la Revolución Francesa. Estos idearios expresados en el neoclasicismo se van a expandir por el resto de Europa
y también por las nuevas repúblicas americanas. En arquitectura veremos sobre todo un gran desarrollo de edificios públicos y monumentos conmemorativos. En escultura se van a destacar grandes obras para el deleite estético, pero también esculturas monumentales de tipo público y funerario. Y en pintura nos vamos a encontrar con el desarrollo de cuadros de gran formato. La arquitectura neoclásica será una copia fiel del pasado clásico de Grecia y Roma. A diferencia del Renacimiento, en el neoclásico hay poco margen para lo imaginativo. Como característica fundamental, encontramos la simplicidad y pureza de líneas en el diseño, por lo que vamos a encontrar edificios desprovistos de adornos sin sentido y anhelando la perfección de las leyes inmutables, sin depender de las impresiones subjetivas e imperfectas del artista. El neoclasicismo en la arquitectura será el estilo preferido por las nuevas repúblicas porque representaban los ideales de igualdad y libertad. La arquitectura neoclásica va a predominar en las principales ciudades europeas como París, Viena, Londres y Madrid, y en las nuevas repúblicas americanas como Washington o Buenos Aires. También encontramos un desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la arquitectura. La revolución industrial modificó profundamente la forma y el ritmo de vida en las ciudades y propició nuevos adelantos técnico-constructivos y el empleo de nuevos materiales. Por último, hay que destacar el carácter urbano de la arquitectura neoclásica, es decir, que nos vamos a encontrar con ciudades perfectamente planificadas, en donde la arquitectura se integra racionalmente a los espacios urbanos, como plazas y avenidas. Ahora bien, ¿cuál es la principal diferencia entre la arquitectura clásica y neoclásica? Ya vimos que en la antigua Grecia, la arquitectura clásica estaba aplicada principalmente en los templos, cumpliendo una función religiosa. Además, se caracterizaba por casi no tener espacios internos, y estaban construidos totalmente de mármol. También eran construcciones generalmente policromadas. En cambio, en el neoclásico, la arquitectura va a cumplir una función principalmente civil y va a estar al servicio de los ciudadanos. Los edificios poseen mayores espacios internos y van a estar construidos con materiales más prácticos como hormigón y ladrillos y revestidos con mármol. Además, los edificios esencialmente serán monocromos porque se pensaba que las construcciones de la antigüedad no estaban pintadas. Aunque encontramos arquitectura religiosa neoclásica, la que más proliferó fue la arquitectura civil, es decir, construcciones que mejoraban la vida humana como hospitales, bibliotecas, museos, teatros y parques. Eso sí, pensadas con carácter monumental. Además, nos vamos a encontrar con monumentos conmemorativos, y vuelven a usarse los arcos monumentales que se construían en la antigüedad, pero de un tamaño mucho mayor. El más famoso será el Arco del Triunfo de París, construido entre 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz. Tiene una altura de 50 metros, un ancho de 45 metros y una profundidad de 22 metros. Su bóveda más grande mide 29 metros de alto por 14 de ancho y está adornado con grandes piezas escultóricas y relieves. Se trata del arco más célebre del mundo. Otros monumentos neoclásicos que se destacan son las puertas monumentales. Estas son puertas simbólicas inspiradas en los propileos de las acrópolis griegas y se construían en la entrada de las ciudades. Entre las más famosas encontramos a la Puerta de Brandenburgo en Alemania y la Puerta de Alcalá en España. Respecto a la escultura, se produce una desmedida idolatría hacia todo lo antiguo, haciendo caso omiso al anticlasicismo helenístico y cayendo en el error de creer griegas todas las copias romanas. Asimismo, se cayó en el error de imitar las figuras antiguas en su apariencia descolorida, habiendo sido la escultura, como en el caso de la arquitectura, una explosión de color.
En las esculturas neoclásicas también se destaca la frialdad glacial, es decir, que las figuras son tan perfectas e idealizadas que se produce un distanciamiento con el espectador. Muchas de ellas son inexpresivas, lo que transmite una sensación de eternidad. El nivel de perfeccionamiento técnico es tan alto que casi no hay rastros del escultor en las figuras. Los principales temas son mitológicos, históricos y propagandísticos, sobre todo los retratos, que presentan una belleza idealizada. En cuanto a los materiales, se adoptaron casi exclusivamente el mármol blanco y el bronce, es decir, aquellos considerados clásicos. La principal figura de la escultura neoclásica, Antonio Canova, se inspiró en la antigua Grecia para crear sus espectaculares esculturas, por las que fue considerado el mejor escultor europeo desde Bernini. Su escultura busca el ideal de lo bello a través de lo antiguo, ganando en serenidad que puede parecer frialdad, pero podemos distinguir cierta emoción e incluso cierto erotismo fruto de una sensualidad refinada. Canova triunfó por toda Europa en plena fiebre neoclásica. Entre sus obras más destacadas se encuentran Psique reanimada por el beso del amor, Teseo y el centauro y el monumento fúnebre de María Cristina de Austria. También en la pintura, la renovación artística se funda en el retorno al mundo clásico, aunque no existían fuentes directas para su conocimiento. El artista debe inspirarse en la naturaleza, corrigiendo sus imperfecciones con el fin de representar la belleza ideal. Otra característica de la pintura neoclásica es el estilo lineal. El dibujo adquiere especial importancia y es la línea la que nos proporciona el conocimiento de la forma, a través de contornos firmes y seguros, reflejando el carácter racional del arte neoclásico. En su rigidez geométrica, se imponen los esquemas triangulares, piramidales y rectangulares, con la necesaria proporción y el contrapeso óptico en las figuras que forman la composición. La luz fría y cortante define volúmenes muy precisos, que se destacan con nitidez sobre fondos de gran sobriedad, en los que se suprime cualquier decoración excesiva. Los temas son los típicos del neoclásico, pinturas basadas en la antigüedad y en la mitología, pero con tintes propagandísticos que buscan popularizar los ideales de la revolución. Jacques-Louis David fue el pintor neoclásico francés por excelencia. Inspirado en la antigüedad greco-romana, su obra no solo está perfectamente acabada, sino que documenta a la perfección los agitados momentos que vivió su país. Con él nace la conciencia política del artista, por lo que su obra no puede ser comprendida sin conocer los acontecimientos de la Francia contemporánea. Estuvo comprometido con los ideales de la Revolución Francesa, dedicándose a la política como diputado en la Convención Nacional, miembro del Comité de Salud Pública y vinculado a Robespierre durante los años del terror. Posteriormente se convierte en el pintor oficial de Napoleón, y su pintura será verdadero instrumento de propaganda política. Entre sus obras se destacan La muerte de Marat, en la que se representa el fallecimiento de Jean-Paul Marat, uno de los líderes de la Revolución Francesa y del reinado del terror. Fue apuñalado por una mujer mientras se daba un baño en su casa. Se sabe que en ese momento Marat estaba escribiendo una lista negra de nombres de enemigos del Estado que debían ser guillotinados. Como sabemos, en esa época David era un amigo íntimo de Marat y lo admiraba mucho por su don natural para convencer a las masas con sus discursos, algo que él quería hacer a través de la pintura. Por ello, quiso homenajearlo como uno de los primeros mártires de la Revolución. Y su otra gran obra es El juramento de los Horacios, considerada la primera y más icónica pintura del neoclásico. David representa el instante justo en el que el padre Horacio entrega las armas a sus hijos para ir a un combate a muerte contra los curiáceos. Ellos juran dar su vida por la patria con el saludo romano,
más tarde adoptado por los nazis. Esas armas y esos brazos extendidos son el centro compositivo mismo del cuadro. Una composición que frente a la irracionalidad barroca se vuelve serena, sobria y geométrica. A un costado vemos a las posibles viudas de los Horacios, que David representa de manera sobreactuada. El mensaje que pretende dar David es claro. El patriotismo está por sobre todo, incluyendo el amor. El deber en este caso es sacrificarlo todo por la patria. Jean-Auguste Dominique Ingres fue otro de los grandes pintores franceses del neoclásico. Aunque siendo exactos, no defendió a capa y espada este movimiento. Incluso se puede decir que el artista tiene mucho más de romántico y casi de realista. Eso sí, era neoclásico en el sentido de estar enamorado del Quattrocento e incluso vivió varias décadas en Roma, copiando a los grandes maestros del arte clásico. Ingres destacó sobre todo en 3 géneros: el retrato, que volvió locos a la nobleza y la alta burguesía de la época; la pintura histórica, en la que intentó imitar a su mentor David; y el desnudo, exclusivamente femenino, en el que deja claro que como dibujante fue uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Si bien el auge del neoclasicismo fue hasta mediados del siglo XIX, no dejó de propagarse por todos lados en el siglo XX y hasta en la actualidad. Incluso fue adoptado por gobiernos totalitarios como símbolo del poder. Un claro ejemplo es la Alemania nazi. Para concluir con la clase, vamos a decir que a finales del siglo XVIII y principios del XIX se produce una reacción revolucionaria contra la Ilustración y el neoclasicismo, dejando de lado lo racional y dando prioridad a los sentimientos. El movimiento cultural será conocido como romanticismo, y lo veremos en la clase que viene. Hasta la próxima.